El comercial empieza como todos los comerciales, con música que sube y con rostros perfectamente iluminados, con frases que suenan a promesa. La cámara recorre a los 7 uno por uno. Homelander, el primero, el más poderoso, sonríe hacia el lente con esa combinación exacta de autoridad y cercanía que los estudios de enfoque determinaron como óptima. Queen Maeve posa con la espada en alto, una imagen de fuerza imperturbable. A-Train cruza la pantalla en un fogonazo de velocidad. La voz en off dice algo sobre la esperanza, sobre proteger a los inocentes, sobre estar ahí cuando los necesiten. En los créditos, abajo, en letra pequeña, VOD International, protegiendo a América desde 1952. Nada en ese comercial prepara para lo que ocurre en el primer episodio de la serie o en la primera página del cómic. Porque en el universo de The Boys, la versión que vende Vault y la versión que ocurre de verdad no solo son distintas, son incompatibles. Lo que el público ve son héroes con causas nobles. Lo que ocurre detrás de las cámaras son contratos que se negocian, imágenes que se fabrican, víctimas que se ocultan y un departamento de relaciones públicas que trabaja las 24 horas para que el comercial nunca deje de ser lo único que se ve. El desajuste es violento. Los 7 no son un equipo de justicieros que se juntó por casualidad. Son un producto, con líneas de merchandising, contratos con el ejército y campañas de posicionamiento. Esta es la pregunta que instala The Voice desde su primera página. ¿Qué revela un mundo donde el poder sobrehumano es sobre todo un acto corporativo? Y esta no es una pregunta nueva. Alan Moore la había planteado en Watchmen, pero desde la distancia de la Guerra Fría y la caída de la idea del héroe como una figura inequívoca. Garth Ennis la tomó otra vez en 2006 desde otro lugar. La figura del héroe sin mácula ya no era solo inverosímil, era incluso sospechosa. Eric Kripke la llevó a la pantalla en 2019, cuando el género de superhéroes dominaba la cultura popular, y la noción de que una corporación pudiera vender justicia como cualquier otro producto ya no necesitaba explicación. En todas esas versiones la pregunta es la misma. Lo que cambia es el tono de la respuesta. El cómic de Ennis responde con violencia explícita, sin matices, con una sátira que no deja espacio para la duda. El poder sin control es monstruoso, y no hay excepción. La serie de Kripke añade una capa más incómoda, que algunos de esos monstruos en algún momento quisieron ser mejores. 2006. Garth Ennis y Darick Robertson lanzan The Voice bajo el sello Wildstorm de DC. Ennis viene de Preacher, donde ya había puesto a Dios como personaje secundario. Pero The Voice es más específico. No es una sátira sobre el poder en abstracto, sino sobre el poder institucional que usa la bondad como coartada. La premisa era deliberadamente incómoda. Los superhéroes no son símbolos de esperanza, sino celebridades intoxicadas por su fama, empleados de una corporación que los trata como activos. The Voice, el equipo que da título a la serie, existe para vigilarlos y para ponerlos en su lugar. Sin matices, sin redención, sin personajes que quieran ser mejores. Esa era la apuesta. DC canceló la serie después de 6 números. Y no fue por bajas ventas porque el título se vendía bien, sino por el contenido, el humor extremo, la violencia gráfica y sobre todo el uso de superhéroes que se parecían demasiado a los que sostenían el negocio de la editorial, haciendo cosas que ninguna versión oficial permitiría. Ennis y Robertson recuperaron los derechos y Dynamite Entertainment retomó la serie en mayo del 2007. Allí, sin la supervisión de una editorial que dependía del género superheroico para su sustento, The Voice corrió hasta 2012 y completó 72 números. Lo que el cómic proponía era una tesis sin ambigüedad. El poder sin control no produce corrupción. Es corrupción en sí misma. No por maldad individual, sino porque el sistema que rodea a los héroes está diseñado para proteger su valor de mercado, no para supervisar su conducta. Ennis no estaba interesado en la psicología de sus superhéroes. No le importaba porque Homelander era monstruoso. Simplemente le importaba que lo fuera, que el sistema lo protegiera, y que la única respuesta posible fuera la violencia de quienes no tenían nada más que terquedad para oponerse.
Eric Kripke llegó a The Voice desde Supernatural. 15 temporadas construyendo un universo donde el héroe, a pesar de todo, importaba. Lo que le interesaba del material de Innis no era reproducir la sátira. Era lo que esa sátira dejaba deliberadamente sin explorar. En el cómic, los superhéroes son monstruos sin explicación psicológica, porque Innis no necesitaba explicarlos. Homelander es un psicópata desde la primera página. Vought es una máquina de corrupción sin fisuras. Los personajes de The Voice no tienen dudas sobre lo que hacen ni sobre lo que enfrentan. La violencia es el argumento, y el argumento no admite grises. Kripke tomó esa estructura y la torció. En lugar de monstruos, construyó productos defectuosos. En lugar de villanos sin matices, construyó seres que fueron criados para ser una marca antes que una persona, y que cargaban con las consecuencias de eso. El resultado no es una versión más amable, es una versión más incómoda en otro sentido. Si los héroes son monstruos sin matices, la respuesta es clara, hay que destruirlos. Pero si también son víctimas del sistema que los produjo, la respuesta deja de ser obvia. Por ejemplo, Starlight quiere hacer las cosas bien y descubre que el sistema está diseñado para impedírselo. A-Train quiere salir del ciclo y descubre que solo puede hacerlo siendo cómplice. Homelander quiere ser amado y no sabe cómo, sin destruir lo que ama. Lo que gana la serie con esa decisión es la posibilidad de que el espectador se identifique, aunque sea por un instante, con alguien que no debería. Y lo que pierde es la claridad brutal del cómic. Innis tenía razón en algo. La ambigüedad tiene un costo. Kripke apostó a que ese costo valía la pena. La tensión entre esas dos apuestas es lo que hace que las dos versiones sigan siendo necesarias. El personaje más poderoso del universo de The Voice no tiene superpoderes. No aparece en comerciales, ni firma autógrafos, ni posa para fotos. Es una corporación. Vought International existe antes de que los 7, antes que el compuesto B, antes que la idea misma del superhéroe como figura pública. En ambas versiones el origen es el mismo y es deliberadamente incómodo. El poder sobrehumano no es ni un don ni un accidente cósmico. Es un producto con fórmula, patente y cadena de suministro. Y los productos tienen dueño. Lo que hace a Vought tan eficaz como sátira no es su malevolencia, sino su normalidad. Funciona exactamente como cualquier corporación real, con la única diferencia de que sus activos más valiosos pueden destruir un edificio con la mirada. Para la Junta, eso es un problema de seguros, no de ética. El cómic usó a Vought como telón de fondo, una máquina de corrupción sin fisuras contra la que los personajes chocan sin posibilidad de cambiarla. Pero la serie fue más lejos. Personajes como Stan Edgar, el presidente que nunca pierde la compostura ni siquiera cuando Homelander lo amenaza, encarnan una verdad que The Voice repite con insistencia. El superhéroe puede tener poderes, pero la corporación tiene el contrato. Y el contrato siempre pesa más. Esa diferencia de énfasis entre las dos versiones dice algo sobre lo que cada una quería señalar. El cómic de Innis apuntaba al superhéroe. El poder individual sin control es monstruoso. La serie de Kripke apunta más arriba. El problema no es el monstruo, sino el sistema que lo fabrica, lo protege y lo reemplaza cuando ya no es rentable. Destruir a Homelander no destruye a Vought, pero sin Vought no hay The Voice. Hay una escena en la primera temporada de la serie que resume la tesis de todo el universo de The Voice con más precisión que cualquier diálogo. Un avión está por caer. Homelander podría intentar salvarlo. Calcula que las probabilidades de éxito son bajas y que un fracaso público dañaría su imagen. Decide dejarlo caer. Y luego, frente a las cámaras, llora por las víctimas. La corporación no lo sanciona. Lo felicita por haber protegido la marca. La escena no es un retrato de maldad individual. Es una descripción de una lógica institucional. Homelander no toma esa decisión a pesar del sistema. La toma porque el sistema está diseñado para que sea la decisión correcta. No hay mecanismo que lo obligue a actuar de otra manera. No hay consecuencia que haga que salvar el avión sea más conveniente que dejarlo caer. La ética no desapareció por corrupción, porque nunca estuvo en el contrato más bien. Y esa es la pregunta que The Voice instala.
y que ninguna historia de superhéroes tradicional se atreve a formular con esa claridad. ¿Qué pasa cuando el poder no tiene un contrapeso real? No un antagonista que lo desafíe, ni una liga que lo supervise, sino un mecanismo estructural que lo obliga a rendir cuentas ante algo más que su propio interés. Lo incómodo de esa tesis no es lo que dice sobre los superhéroes, es lo que dice sobre cualquier institución que opera sin ese contrapeso. Que la pregunta no es si sus integrantes son buenos o malos, sino si el sistema tiene algún incentivo para que la diferencia importe. Y cuando no lo tiene, la ética se vuelve irrelevante. No porque nadie la quiera, sino porque nadie la puede costear. Starlight entra a los 7 con convicciones. Y eso no es un problema para Vought, es una oportunidad. La serie desarrolló algo que el cómic solo insinuaba, que el sistema no necesita eliminar a quienes quieren cambiarlo, simplemente necesita darles un contrato. En ese sentido, Starlight es usada para parecer progresista, y Homelander para parecer patriota, y A-Train para parecer diverso. Cada héroe tiene una causa asignada no porque la causa importe, sino porque vende. Y cuando deja de vender, se abandona, porque la coherencia no está en el contrato. Esa dinámica no era visible en el cómic de Innes, no porque Innes no la conociera, sino porque en 2006 no había alcanzado la escala que tendría una década después. Cuando la serie llegó en 2019, el llamado activismo de marca ya era una práctica establecida. Corporaciones que se pronunciaban sobre derechos civiles, medio ambiente, igualdad de género, no por convicción, sino porque el mercado lo exigía. The Voice no necesitó exagerar este fenómeno para satirizarlo. Le bastó con nombrarlo. Lo que la serie agregó, y que la hace más incómoda que el cómic en este punto específico, es mostrar el mecanismo desde adentro. No solo que Vought utiliza a sus héroes como herramientas de posicionamiento, sino que ese uso tiene una lógica interna impecable. Cuando Starlight protesta, Vought prepara un comunicado sobre su valentía. Cuando A-Train cuestiona su imagen, Vought lanza una campaña sobre autenticidad. La crítica no desaparece, se convierte en contenido, y el contenido, bien administrado, es indistinguible de la convicción. Eso es lo que Starlight aprende, y lo que hace que su arco sea el más incómodo de la serie. No porque fracase, sino porque sus victorias parciales siempre terminan siendo útiles para Vought. El sistema no la derrota, la integra, y la integración, sostenida el tiempo suficiente, es más eficaz que cualquier derrota. Hay una imagen que la serie repite con variaciones a lo largo de 5 temporadas. Homelander solo, flotando entre las nubes, mirando hacia abajo. No es una imagen de poder, es una imagen de aislamiento. El ser más poderoso del planeta no puede tocar el suelo sin actuar. Arriba nadie lo mira. Abajo todos lo miran, pero nadie lo ve. Esa imagen no existe en el cómic. No porque Innes no pudiera construirla, sino porque no le interesaba. En la versión original, Homelander es la demostración de una tesis. El poder sin contrapeso produce monstruos. No necesita psicología, porque la psicología no es el argumento. Es suficiente con que exista, con que el sistema lo proteja, con que nadie pueda detenerlo. Kripke necesitaba algo distinto, y lo que construyó es posiblemente la crítica más radical al mito del superhéroe que el género haya producido. Un ser que tiene todo lo que se supone que define a un héroe: la fuerza, la velocidad, la invulnerabilidad, la presencia pública, y que por eso mismo es incapaz de ser humano. Homelander no desarrolló su crueldad a pesar de su poder. La desarrolló a causa de él. Nunca aprendió a relacionarse desde la igualdad, porque nunca tuvo que hacerlo. Nunca aprendió a recibir un no, porque ninguna consecuencia lo obligó a aceptarlo. Nunca aprendió qué es el amor, porque lo que recibió desde niño no fue amor, sino rendimiento de marca, la aprobación condicionada a su utilidad para Vought. Y cuando alguien crece midiendo el afecto en rating, no sabe distinguir entre ser amado y ser obedecido. Y lo que hace ese personaje tan incómodo no es su violencia, es su reconocibilidad. Homelander no es una fantasía de maldad, es la extrapolación lógica de algo muy concreto. ¿Qué le pasa a una persona cuando nunca enfrenta resistencia real? Cuando cada deseo encuentra satisfacción inmediata.
cuando el único espejo disponible es el aplauso. No necesitas superpoderes para existir. Los superpoderes solo hacen visible lo que en otras condiciones permanece oculto. La imagen de Homelander sobre las nubes no es la de un dios mirando a sus criaturas. Es la de un producto fuera del empaque, sin instrucciones de uso, sin garantía, sin que nadie sepa qué hacer cuando falla. El equipo que da título a la historia no existe porque alguien decidió que era necesario. Más bien existe porque no había nadie más. No son héroes que eligieron serlo. Son personas a las que el sistema dejó sin otra opción. Cada una por una razón distinta. Y cada una pagando el precio de esa razón a lo largo de toda la historia. En el cómic eso bastaba como premisa. Innis no necesitaba más. Los personajes son funciones narrativas que se mueven rápido hacia el siguiente enfrentamiento. Y no hay tiempo para preguntarse qué les pasa cuando no están en misión, porque la misión es todo. Eso no es una limitación, es el registro de una sátira. Los instrumentos no necesitan sangrar para que el argumento funcione. La serie decidió que sí lo necesitaban, y esa decisión lo cambió todo. Butcher perdió a su esposa por culpa de un superhéroe, y convirtió esa pérdida en una cruzada. El problema es que la cruzada también le sirve de refugio. Mientras haya un enemigo claro afuera, no tiene que examinar lo que está dispuesto a hacer para destruirlo. La serie muestra cómo arrastra al resto del equipo hacia decisiones que ninguno hubiera tomado solo. Hughie entra con un agravio legítimo y una conciencia clara. Lo que la serie registra es el proceso por el que esa conciencia empieza a ceder. Cada decisión tiene una justificación razonable. El problema es que las justificaciones razonables se acumulan hasta que ya no reconoce dónde empezó. Frenchie carga con una culpa específica de su pasado, que la serie desarrolla con cuidado. No es un especialista frío. Es alguien que encontró en el equipo una forma de expiar algo que no puede deshacer, y que construye vínculos con una intensidad que compensa todo lo que perdió antes. Mother's Milk es el único del grupo que tiene algo concreto que proteger. Su familia, su hija, una vida fuera de la misión. Esa es su fortaleza y su vulnerabilidad. Cada vez que el equipo lo arrastra de vuelta, el costo no es abstracto. Es tiempo con su hija, que no va a recuperar. Kimiko no habla. Lleva en el cuerpo una violencia que le fue impuesta antes de que pudiera elegir. La serie no la usa como símbolo, sino como una especie de pregunta concreta. ¿Qué hace una persona con una capacidad de destrucción que nunca pidió y que sin embargo necesitó para sobrevivir? Lo que la serie muestra, y que el cómic no necesitaba mostrar, es que enfrentarse al sistema tiene un costo que no se paga en el campo de batalla. Se paga en las relaciones que se rompen, en las líneas que se cruzan, en la distancia que crece entre quien se era y quien se terminó siendo. Butcher termina siendo lo que juró destruir. Hughie sobrevive, pero sabe exactamente qué hizo para lograrlo. Mother's Milk gana la guerra, pero pierde años con su familia. La resistencia sin superpoderes no tiene un final épico. Tiene consecuencias reales. Y eso es lo más honesto que The Voice tiene para decir. El género de superhéroes construyó durante décadas una relación muy específica entre el espectador y la violencia. Limpia, coreografiada, sin consecuencias reales. Los cuerpos no sangran de verdad. Las ciudades destruidas aparecen reconstruidas en la siguiente entrega. El poder se ejerce con espectacularidad, pero sin costo. Esa violencia no incomoda, porque no está diseñada para incomodar. Está diseñada para entretener. Y tanto el cómic como la serie de The Voice responden a esa convención, pero con herramientas distintas. Innis respondió con saturación. La violencia en el cómic es tan excesiva, tan constante y tan deliberadamente grotesca que se vuelve imposible de consumir con comodidad. El efecto es consciente. Si el género había entrenado al lector para disfrutar de la violencia espectacular, la respuesta es hacer esa violencia tan explícita que el disfrute se vuelva insostenible. El exceso no es el mensaje, es el mecanismo para interrumpir un hábito de lectura. Kripke respondió con especificidad. En la serie, la violencia no es grotesca, sino concreta. Un cuerpo que explota tiene peso,
tiene historia, deja un rastro que nadie limpia en el siguiente plano. Lo que la serie busca no es que el espectador aparte los ojos, sino que no pueda mirar con la misma distancia de siempre. Que lo que ve en pantalla se parezca demasiado a algo real para seguir funcionando como entretenimiento puro. La diferencia entre las dos aproximaciones es también una diferencia sobre dónde está el problema. Innis apuntó al género. La violencia superheroica es una fantasía que el exceso puede destruir. Kripke apuntó al espectador. La violencia del poder existe en el mundo real, y la ficción puede hacer que resulte más difícil ignorarla. Antes de The Voice, la crítica al género superheroico existía, pero operaba desde los márgenes. Watchmen ya la había formulado con precisión filosófica en 1986, pero desde el formato del cómic de autor, lejos del mercado masivo. Lo que hizo The Voice, en sus dos versiones, fue llevar esa crítica al centro, primero como cómic y después como serie. El género ya no podía fingir que la pregunta no existía. Ese es el primer legado, y es más concreto de lo que parece. Después de The Voice, producciones dentro del género superheroico mainstream empezaron a incorporar con distintos grados de profundidad preguntas que antes evitaban. Sobre el control institucional del poder, sobre las víctimas colaterales, sobre la diferencia entre la imagen pública de un héroe y lo que ocurre fuera de cámara. No todas lo hicieron bien, pero la pregunta ya estaba instalada y no podía ignorarse. El segundo legado pertenece específicamente a la serie. Kripke demostró que una sátira política puede funcionar como entretenimiento masivo, sin suavizar su argumento central. 4 temporadas y ya viniendo una quinta sosteniendo la misma tesis, que el poder sin contrapeso no produce una corrupción gradual, sino que ya llega corrupto, y no ofrece una resolución satisfactoria, ni un héroe inequívoco. Eso es más difícil de lograr de lo que parece, y más valioso. El tercer legado es el más incómodo. La gramática visual y narrativa que The Voice popularizó, el poderoso sin supervisión, la corporación que fabrica consenso, el activismo como estrategia de imagen, que no quedó confinada a la ficción. Se volvió un lenguaje para leer el mundo real. Y ese lenguaje, como el compuesto B, no discrimina quién lo usa ni para qué. Hay un momento en cualquier historia sobre el poder en que el espectador espera la señal. El instante en el que algo cede, en el que el sistema muestra una fisura real, en que la resistencia produce un resultado que justifica el costo. The Voice conoce esa expectativa y la construyó durante temporadas enteras y la sostuvo sin satisfacerla. No porque sea una historia pesimista, sino porque es una historia honesta sobre cómo funciona el poder institucional. Y el poder institucional no se desmonta con una batalla final. No tiene un punto débil que si se destruye hace colapsar todo lo demás. Tiene departamentos, tiene contratos, tiene planes de contingencia y tiene sobre todo la capacidad de reemplazar a cualquier individuo que falle sin que el sistema pierda un solo día de operación. Eso es lo que Bot representa y lo que ningún otro villano del género había formulado con esa precisión. Que el problema no es el monstruo, es la corporación que lo fabrica, lo protege y cuando ya no es rentable, lo reemplaza. Destruir a Homelander no destruye a Bot. Y sin Bot, no hay The Voice. Lo que la historia deja en sus dos versiones no es una respuesta, sino una herramienta, una manera de mirar. La misma lógica que hacía que Homelander no pudiera ser detenido es reconocible en cualquier institución que opera sin contrapeso real. La misma estrategia que Vought usaba para convertir la disidencia en contenido es la que hace que ciertas críticas terminen en el catálogo de la misma corporación que critica. La misma fórmula que fabricaba héroes, fabrica consenso. Y el consenso, bien administrado, es más eficaz que cualquier superpoder. El cómic de Innis terminó en 2012 con una tesis sin ambigüedad. La serie de Kripke la extendió, la complicó, le agregó el costo humano de oponerse. Pero las dos llegaron al mismo lugar. El sistema no necesita tu aprobación para seguir funcionando. Solo necesita que sigas dentro de él. El compuesto B sigue en circulación. No en la ficción, en el mecanismo que la ficción describe con tanta precisión que ya no es posible mirarlo solo como ficción. La
La historia termina, pero el contrato no tiene fecha de vencimiento. Gracias.